Bueno, acá quería transmitirles un poco una palabra que hace un tiempito recibí y que hoy recordaba sobre la vida de Gedeón. Lejos de ser un estudio acabado, es un poquito más de luz sobre esta vida y nada más que eso, ¿no? Espero que te bendiga, que te sea de reflexión, que esta palabra te haga inquirir dentro de vos y que algo pase, ¿no? Que no vuelva vacía, como es la palabra de Dios. Bueno, y Gedeón, si yo tuviera que decir algo o ponerle como un resumen a su vida, le pondría un hombre que dio sonidos de unidad. Y eso me apasiona, ¿no? Que su vida fue un sonido de unidad. ¿Y por qué digo esto? Te voy a contar. Mira, Gedeón significa, a ver, lo tengo acá. Guerrero poderoso, por un lado, vos decís, bueno, un guerrero, un peleador dando sonidos de unidad. Bueno, esperemos. También significa leñador, hacha, talador. Y a mí lo que me apasiona de su vida es que él tiene un llamado de parte de Dios, Dios lo llama, Él está separando, dice que está trillando el trigo, eso me habla de purificación, porque está separando lo que es de lo que no es, y Él está en ese proceso de purificación en su vida y Dios lo llama y le da un encargo, ¿no? Y le dice que Él tiene que derribar un altar que había en su propia casa, ¿no? Y esto me llama la atención porque te cuento, estoy un poco desorganizada, perdón, pero en el contexto histórico están los madianitas en pleno furor, gobernando, ellos tenían que pagarle tributos a los madianitas, ellos eran debilitados por los madianitas, dice que ni bien sembraban, pum, venían los madianitas, se comían todo, les agarraban el fruto, se escondían por estos madianitas, y a mí me encanta buscar el significado de las palabras, y Madián significa desacuerdo, Madián significa pelea, contienda, desacuerdo, y pienso esto, que nosotros lo que nos debilita, lo que nos quita el fruto como iglesia, lo que nos debilita, que no nos deja ser poderosos, es la división, es el desacuerdo. Y Gedeón es llamado a guerrear contra el desacuerdo, a ser un guerrero poderoso contra el desacuerdo. Él dice que mientras que estaba trillando ese trigo, estaba como escondiéndolo de los madianitas. Y a mí me da la sensación de que él era un hombre que no se exponía a acuerdos, que él escondía de los desacuerdos, perdón, que él se escondía de los desacuerdos, que no entraba en conflicto ni en contienda, sino que él estaba en su intimidad y separando y purificándose y no entrando en conflicto ni en peleas ni esto se hace de esta manera o de esta otra, ¿no? Él no se exponía al desacuerdo y él estaba en ese proceso de intimidad y purificación y ahí recibe un llamado y un encargo y como una especie de llave o una especie de algo, digamos, lo primero que tenés que hacer cuando vas a guerrear contra el desacuerdo es primero quitar el desacuerdo de tu casa, ¿no? Porque él había dos altares levantados en su casa, dos también es símbolo de división, estaba Acera, estaba Baal en su propia casa y él tenía que derribar esos altares. A veces nuestro corazón tiene partes que están como sembradas por cuestiones de Dios y da fruto eso y hay partes que están áridas, que tienen que ver con idolatrías, que tienen que ver con un montón de pensamientos que no corresponden a Dios y que rinden culto a otra cosa. Y Dios le dice que vaya a su casa y derribe esos altares, que derribe esas cosas que no le rinden culto a Él, que son filosofías extrañas. No, estaría para profundizar esto, pero no es el objetivo hoy, pero básicamente es integrate. Básicamente es entregate, porque la entrega, la entrega a Dios nos integra. Entonces, quita las cosas que están levantadas en tu casa que rinden culto a otra cosa. Y a veces cualquier cosa que está en alto, desde la tecnología, desde una persona, desde un estudio, desde el trabajo y más aún también, ¿no? Cualquier cosa que rinda culto a Dios, que no corresponda a Dios, derribala. Y me encanta porque estas imágenes estaban hechas con madera y él era un leñador, como te digo, o era un hacha. Entonces, cuando Dios te manda a derribar algo, Dios puso en vos lo que necesitas para derribarlo. O sea, no es que va a ser algo imposible. O sea, si tenés que enfrentarte con algo, Dios lo puso. Entonces, Él se pone a derribar de noche este altar, los derriba todos
y al otro día como que lo quieren matar, ¿no? Ahí como que se levanta oposición, pero de ahí es después llamado Jerobal, porque le dicen, bueno, en todo caso, si él se metió contra Baal, que Baal contienda contra él, y desde ahí llamado Jerobal, ¿no? Pero me encanta que después de esto, después de que él derriba esos altares, porque te vuelvo a decir que él era llamado a luchar contra los madianitas, o sea, contra el desacuerdo, y la palabra desacuerdo me encanta porque es una palabra que tiene que ver con cuerdo, con, como cordón, con cordis, con corazón. Y desacuerdo es como una división en el corazón. Entonces él tenía que luchar primero contra el desacuerdo en su casa, con el corazón dividido en su propia casa, porque sí, somos cristianos, pero adoramos a esto también y a esto a lo otro también. Entonces él tenía que integrar y talar, arrancar esas iniquidades y integrarse para después luchar afuera y que tener realmente victoria contra el desacuerdo. Entonces, él me encanta porque miren lo que pasa cuando él pone en orden su casa. Si no me equivoco, agarró como a 10 hombres para ir a su casa. Y el número 10, como los 10 mandamientos habla de orden, ordenó su casa. Y miren, dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Después de esto, el Espíritu vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. O sea, cuando él tocó el cuerno hubo un sonido de unidad irresistible y hubo una verdadera unidad. Porque una persona que puso en orden su corazón da ese sonido, no puede dar otro sonido. No hizo un sonido de pelea, ni de contienda, ni de división, de unidad, y eso trajo reunión. Y después también se le sumaron los de Manasés, los de Aser, los de Zabulón, los de Neftalí, las otras tribus que estaban esparcidas se unieron. Y esto es hermoso porque esta unidad que estamos llamados como pueblo de Dios, Dios es uno. Una vez yo tenía un conflicto interno y capaz que tengo unos cuantos más a resolver, pero tenía un conflicto interno con alguien que realmente no recuerdo quién era, pero me acuerdo que Dios me dijo, si vos me querés servir, yo soy uno. Es mi esencia esa, no es un accesorio de mi persona. Yo soy, es mi esencia, soy uno. Entonces vas a ver cómo vas a tener que trabajar en unidad, ¿no? Y la verdad que no se negocia la unidad del Señor, no tenemos que trabajar en unidad. Por eso te animo a que si tenés algún tema con alguien, que lo resuelvas en tu corazón, que te entregues, que te integres, que no haya división, que sirvas a un solo Dios, que busques amar a su pueblo, a su cuerpo. Y a mí me encanta que la Biblia empieza con Génesis, sigue con Éxodo y sigue con Levítico. Y esto para mí es un mensaje. Génesis es gestar, Éxodo es manifestar, Levítico es unir. Y yo digo, bueno, si nosotros queremos gestar y manifestar para seguir ese orden bíblico, más vale que lo que manifieste siga con Leví, que sean manifestaciones de unidad, ¿no? Bueno, nada, un detalle, pero mira cómo sigue. Él en un momento dice que lleva a su siervo Fura a los campamentos de Madián y Fura significa fruto, tiene que ver con madurez. O sea, tenemos a alguien que puso en orden su casa, hubo madurez en su vida y ahora está preparado para conquistar cuestiones afuera, porque tuvo conquistas internas. Mira, y me encanta que dice que escuchan que soñaron los madianitas, tienen un sueño y es en ese sueño Gedeón es un pan de cebada y como que derriba todo, ¿no? Y se llenan de terror los madianitas. Y vos sabés que cuando estudiaba sobre el tema del pan de cebada, la cebada en el pueblo de Israel marcaba tiempos, porque era la primera que maduraba antes que el trigo, entonces otra vez habla de madurez. Y otra cosa que me encanta de la cebada, que su nombre tiene que ver con una palabra que no me acuerdo ahora muy bien, pero significa pelo, ¿sí? Pelo. ¿Por qué? Porque como es una espiga que está como entrecocida, era como parecida a las barbas, ¿cómo se llama? Las trenzas de las barbas. Entonces, ellos la asociaban a la palabra pelo por esta misma trenza, les hacía acordar a las barbas unidas, ¿no? Entonces vuelvo a pensar en que solamente alguien que se integra, que es uno, alguien que tiene esa esencia del Señor, puede vencer el desacuerdo. No puedes vencer el desacuerdo con más desacuerdos, ni la pelea con pelea, ni la contienda con contienda, sino que a través de la unidad, siendo un pan de cebada, entrelazado, cordón de tres dobleces que no se rompe fácil, podés traer lucha contra el desacuerdo
verdadera lucha contra el desacuerdo, porque desde la unidad se vence y no desde otro lugar, ¿no? La unidad es poderosa, así que te animo a que te pongas a cuentas con Dios, que Él sea tu único Dios, que también busques estar en unidad con otros y que resuelvas toda competencia, comparación, división, celos, orgullo, egoísmo, todo eso que atenta contra la unidad y que habla de que hay, si tengo todo eso, es que son otras siembras adentro de mi corazón que no rinden culto a Dios, sino que son otros tipos de cultivos que rinden culto a otras cosas, ¿no? A la carne, por ejemplo. Así que te animo a que seamos uno, como Él es uno, abracemos al cuerpo de Cristo, velemos y realmente podamos luchar contra el desacuerdo para ser un ejército poderoso y porque que seamos uno para que el mundo crea, ¿no? Creo que la unidad es la estrategia evangelística más poderosa, porque si somos uno, el mundo cree. Bueno, es un desafío primero para mí, primero para mi casa y después te lo quiero regalar a vos.